Vamos a meditar la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia, está sentadito. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 15, voy a estar iniciando una nueva serie esta mañana sobre el tema vivir preparados en los últimos días. La importancia de vivir preparados en los últimos días. Cristo, hemos estado escuchando, Cristo regresa pronto. No olvidemos eso. Y es importante nosotros estar preparados en estos últimos días. Pero que a través de esta enseñanza Dios abre nuestra vida, nuestro corazón, de lo más importante para estar preparado y una vida preparada en estos últimos días. Y vamos a hablar esta mañana sobre el Evangelio inquebrantable. Cosas esenciales que a veces nos olvidamos, pero son cosas profundas, temas profundos que no debemos olvidar, porque son las cosas que nos van a permitir estar preparados para cuando Jesucristo regrese por nosotros. Primera de Corintios capítulo 15. En tiempos inestables, mis hermanos, como vemos hoy en día, la gente se ve sacudida por temor, por confusión, por decepción. Y en esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Pablo nos recuerda que el Evangelio es lo más importante. El Evangelio, lo más sencillo de nuestra fe, es lo más importante. En capítulo 15, versículo 3, escribe el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice, primeramente, vamos a hablar de esto. Antes de hablar de la santidad, antes de hablar de la perseverancia, la pregunta es, ¿cuál es la única verdad que no puede ser sacudida sin importar lo que pase en este mundo? La respuesta es la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa verdad, pase lo que pase en este mundo, no puede ser sacudida. Es nuestro fundamento de nuestra fe, el Evangelio. Y en 1 Corintios capítulo 15 tenemos el tratamiento más extenso sobre la resurrección en toda la Biblia. Aquí Pablo establece el fundamento acerca de la realidad de la resurrección del Señor para animarnos a nosotros como creyentes acerca de nuestra futura resurrección. Entonces vamos a estar estudiando capítulo 15, 1 Corintios, y hablando de la resurrección de Jesucristo, porque la resurrección de Jesucristo es tan importante que todo lo que tiene que ver con el cristianismo gira en torno de la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección de Jesucristo, ninguna de las demás verdades que tenemos en la palabra tendría importancia. Sin la resurrección de Jesucristo, el cristianismo es simplemente otra religión vacía, junta con todas las demás religiones creadas por el hombre. Entonces, es importante entender que el fundamento, la base de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. Es la piedra angular del Evangelio, la resurrección de Jesucristo. La resurrección tiene que ser, y viene siendo ahora el blanco, el objetivo de los más grandes ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque si la resurrección se puede eliminar, si no es verdad, entonces el poder vivificante del Evangelio también se elimina. Si la resurrección no es verdad, si la resurrección se elimina, la deidad de Cristo también se elimina. La salvación de pecados se elimina. La vida eterna se elimina. Entonces, por eso es importante, el apóstol Pablo, que entendamos esto, que toda nuestra salvación, toda nuestra fe gira alrededor de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo escribe en versículo 19 del capítulo 15, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no vivió más allá de la tumba, entonces aquellos que confiamos en Él, seguramente no podemos nosotros esperar tampoco tener vida eterna. Si Cristo no se levantó entre los muertos y vive en la eternidad, entonces nosotros tampoco podemos tener la esperanza de eternidad. Sin la resurrección, mis hermanos, no hubiera salvación. Sin la resurrección de Jesucristo no hubiera ninguna salvación. Y sin creer en la resurrección, la salvación no se puede recibir.
tenemos que creer, aceptar, entender la resurrección de Jesucristo. Dice claramente la palabra del Señor, Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y luego dice que, y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Si usted cree en la resurrección, ese requisito, entonces será salvo. Se requiere reconocer, entender y saber, conocer, aceptar, creer la resurrección de Jesucristo. Entonces, no es posible ser un cristiano y no creer en la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo escribe una vez más en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, los versículos 1 al 8, dice así, escribe así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual mismo, si retenéis la palabra que os prediqué, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después de esto apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y luego versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Un pasaje muy importante de la palabra. Y quiero que nosotros esta mañana veamos lo que la palabra del Señor dice para nosotros este día. Primeramente, versículo 1, dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces, Pablo quiere que estemos claros, de una mente clara, acerca de lo que el evangelio es y lo que el evangelio no es. ¿De qué se trata el evangelio? Es importante entender eso, porque por esto somos salvos. Y nosotros, para estar preparados cuando Jesucristo venga, tenemos que saber por cómo somos salvos, que somos salvos. ¿Cómo sabemos que somos salvos? ¿De qué se trata el evangelio? Es importante tener un buen entendimiento de lo que el evangelio es y lo que el evangelio no es. Pablo dice que él enseñaba lo que él había recibido. Él está compartiendo con los corintios lo que él recibió. No es una opinión humana, sino que él recibió una revelación divina. Estoy compartiendo con ustedes una revelación divina, no algo inventado por los hombres, algo que viene de parte de Dios. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El evangelio no es una moda, mis hermanos. El evangelio es una verdad eterna que salva y transforma vidas, corazones. Romanos 1:16 dice así: es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el evangelio, es poder de Dios. No es una moda, no es una invención humana, es una revelación divina. Y la palabra evangelio significa buenas nuevas. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de buenas nuevas, buenas noticias, que solamente vienen a través de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio se trata de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio 100% se trata de hacer 100% de lo que Jesús logró en la cruz y lo que Él declaró a través de su resurrección. Nuestra salvación, su salvación, mi salvación, está basada completamente en el evangelio. Ahora, quiero estar muy claro en esto, porque hay diferentes enseñanzas. El evangelio no es la fe en Cristo más el bautismo. El evangelio no es la fe en Jesucristo más asistir a la iglesia. El evangelio no es la fe en Cristo y ser una mejor persona. El evangelio no es la fe en Cristo más ninguna otra cosa. El evangelio simplemente es poner nuestra fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para nuestra salvación. El único que se requiere: creer que Jesucristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos y será salvo, dice la palabra. Y será salvo. Y Pablo le dice a los corintios que él quiere recordarles, como esta mañana le estoy recordando a usted. Yo sé que usted dice, yo soy salvo, le estoy recordando. Pablo dice, yo estoy recordando del evangelio que ya les prediqué, quiero recordarles.
que no nos olvidemos de lo más básico, lo más sencillo, lo más importante, nuestro fundamento, el evangelio de la palabra de Dios, que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó el tercer día. Si usted dice, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y tristemente vivimos en un mundo que solamente escuchamos malas noticias, malas nuevas, malas noticias. Si usted ve la televisión hoy, ve las noticias, usted va a ver, se va a hablar de desastres, de guerras, de rumores de guerras, de hambre, de crímenes, de odio político, odio racial. Eso, si usted no lo escucha hoy, usted sin duda lo escuchó ayer. Y si usted enciende el televisor mañana y otro día, va a escuchar las mismas noticias. Pero ¿saben qué? En medio de todo eso, dice la palabra esta mañana que hay buenas nuevas y hay buenas noticias. A pesar de todo lo que estamos viviendo en este mundo, todo lo negativo, todas las malas noticias, hay una buena noticia que se encuentra y es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El evangelio que vale la pena escuchar, el evangelio que vale la pena recibir, el evangelio sobre el cual debemos nosotros edificar nuestra vida. ¿Saben por qué son buenas nuevas? Porque el evangelio nos da esperanza. Nos da esperanza. Y son estas nuevas. Es este mensaje que vale la pena que nosotros cada semana nos reunimos a celebrarlo. Venimos a celebrar nuestra salvación en Cristo. Venimos a adorar al Rey de Reyes, Señor, señores, cada semana. ¿Por qué? Porque son buenas nuevas. Y son buenas nuevas tan grandes, tan hermosas, tan buenas, que eclipsa todas otras malas noticias y nos da gozo en medio de este mundo que nos rodea, que está desmoronando. Nos da gozo, nos da paz en nuestro corazón. La salvación en Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿De qué se trata el evangelio? Las buenas nuevas son las noticias que el Padre Celestial le ama a usted, me ama a mí. La buena noticia que Él en su amor envió a su Hijo a vivir una vida sin pecado, que nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos, para morir en nuestro lugar por nosotros. Y después de que Jesucristo pagó el precio del pecado en la cruz, el Señor Dios, el Padre, lo levantó, lo resucitó de la tumba para darle vida nueva. Y cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Él y nos entregamos nuestra vida a Él, y nuestros pecados son perdonados, y Jesús, así como Él se levantó para mi vida nueva, nos da también a nosotros una vida nueva. Esas son las buenas nuevas del evangelio. Ese es el evangelio. Ahora vamos a regresar al versículo 1, porque Pablo dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Luego dice así: el cual también primeramente recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis mal. Palabras, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Something that we have to do. Pablo nos está animando a nosotros a hacer algo con el evangelio acerca de Jesús. Tenemos que recibirlo, tenemos que permanecer fieles en Él y tenemos que aferrarnos a Él para poder ser salvos por el evangelio. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Primeramente, nos dice que es importante recibir el evangelio. Versículo 1: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Es importante recibir el evangelio. Mucha de la información que se escucha hoy en día en este mundo es ruido, simplemente ruido. ¿Por qué? ¿Por qué es ruido? Porque lo escuchamos y podemos ignorarlo. No importa si usted lo ignora, es ruido. Pero eso no es verdad con Jesús, mis hermanos. Porque lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y esa tumba vacía es la información más importante en este mundo. Tenemos que recibirla. Yo la creo, yo la recibo, yo recibo el mensaje de salvación, yo recibo esta información, yo recibo el mensaje, yo recibo el evangelio. Esto quiere decir que no podemos ignorarlo. No podemos ignorar las buenas nuevas de Jesús, como lo hacemos con cualquier otra información. Tenemos que tomarlo, tenemos que recibirlo y tenemos que responder al evangelio. Dice claramente Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
A estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que recibir el evangelio. No solamente escucharlo, recibirlo, hazlo parte tuya. Tómalo, es tuyo. El evangelio es para ti, es para mí. Toma el evangelio, recíbelo. La segunda cosa que Pablo dice es: toma tu posición en el evangelio. Estar firme en algo significa que es un fundamento en tu vida, que el evangelio sea un fundamento en tu vida, algo donde tú puedes sobreedificar tu vida. Dice el versículo 1, la última parte: en el cual también perseveráis. Lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, la tumba vacía, tiene que ser un fundamento, el fundamento de nuestra identidad. Somos nosotros, le pertenecemos a Jesús. Nosotros somos de Jesús, Él es nuestro. Y nosotros edificamos nuestra vida sobre el evangelio. Eso quiere decir que nosotros tratamos a las personas diferentes. Nuestros valores son diferentes, manejamos nuestras finanzas diferentes, criamos a nuestros hijos diferentemente, somos empleados diferentes, somos personas diferentes. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, nos identificamos con Cristo. Nuestra identificación con Cristo cambia nuestra manera de pensar acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de otros cristianos, acerca de personas que tienen necesidad de Cristo. Entonces tenemos que tomar una posición en la palabra, en el evangelio. Tiene que ser el fundamento de nuestra vida. Tenemos que defender nuestra fe. Es importante para nosotros. El evangelio no es cualquier otro mensaje, no es cualquier otra información. Es importante para nosotros, es significante para nosotros. Y la tercera cosa que dice Pablo es que es importante para ser salvos por el evangelio. Dice el versículo 2: por el cual asimismo, dice, sois salvos. Por el evangelio somos salvos. Y Pablo también nos dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo les compartí hace unas semanas atrás que la palabra salvación es una palabra que para mucha gente no le gusta escucharla, porque es una palabra tan pequeña que cubre bastante territorio. Pero la salvación, me llama, para nosotros trata con el pasado, trata con el presente y trata con el futuro. Como seguidores de Cristo que somos, podemos decir nosotros: yo un día fui salvo. Yo recuerdo aquella fecha cuando yo abrí mi corazón para aceptar a Jesucristo. Yo fui salvo. Hablamos de cuando pusimos nuestra fe en Cristo y Él nos perdonó nuestros pecados. Cuando aquel día nos convertimos en hijos de Dios, cuando aquel día nacimos de nuevo, cuando aquel día fuimos adoptados en la familia de Dios, hablamos de nuestra salvación en el pasado. Y eso es lo que la palabra de Dios llama justificación. Fuimos justificados. Fuimos justificados. Nuestro pecado fue perdonado. Ahora, ¿sabe qué? No dice la palabra, no hay condenación para nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Pero como seguidores de Jesucristo también hoy seguimos siendo salvos. Estamos creciendo espiritualmente. Estamos aprendiendo a vivir en victoria. Dios nos enseña a través de su palabra, como esta mañana, cómo amarle a Él, cómo amar a otro, cómo amarnos a nosotros mismos. Dios, a través de su Espíritu, está obrando en nosotros y estamos aprendiendo cómo perdonar a otras personas, cómo ser personas más buenas, cómo ser personas generosas, pacientes con otras personas. Nos estamos convirtiendo más y más cada día como Cristo. Estamos aprendiendo a morir a nosotros mismos y dejar que Cristo viva a través de nosotros. Y eso es lo que la palabra del Señor llama santificación. Entonces, fuimos salvos en el pasado, justificación. Estamos siendo salvos a este momento, santificación. ¿Y saben qué? Como seguidores de Jesucristo también podemos decir: un día seré salvo completamente. Salvo completamente. Eso quiere decir que cuando yo muera o vaya al cielo, el Señor venga por nosotros. Dice la palabra, vamos a recibir un nuevo cuerpo, un nuevo hogar, una nueva mente, un nuevo entorno. Qué hermoso. Voy a ser salvo completamente. Ya no voy a pecar. Ya no me voy a enfermar. Ya no voy a morir. Ya no voy a experimentar dolor, miseria de ningún tipo. Esto sucederá en el futuro. Y esto es lo que la palabra del Señor llama glorificación. Entonces, primeramente, nuestra salvación en el pasado es la justificación.
Hoy estamos siendo salvos, es santificación, y en el futuro vamos a ser glorificados. Glorificación es la salvación en el futuro. Pero yo quiero estar muy claro en esto, que quede muy claro, porque no somos salvos 3 veces. La salvación, la única salvación que tenemos, se expresa en 3 maneras diferentes. Es el Evangelio de Jesús que produce todo esto en nosotros. Es el Evangelio. Lo más sencillo, lo más básico, el fundamento de nuestra vida espiritual, del cristianismo, produce esto: la justificación, la santificación y la glorificación. La cuarta cosa que Pablo dice a los corintios de nosotros, que debemos aferrarnos firmemente al Evangelio. Versículo 2. Por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, lo dice, si no creíste en vano. Si retenéis la palabra, si la verdad de la palabra comienza a alejarse de nosotros, estamos dejando que el mensaje más importante, la información más significativa de la historia de la humanidad, deje de ser el fundamento de nuestra vida. Si nos olvidamos del Evangelio, si nos apartamos, si dejamos de creer en esto, estamos dejando el mensaje más importante de la vida, la información más significante de la historia de la humanidad, la estamos dejando del fundamento de nuestra vida. Si no tenemos cuidado, escucha eso, si no tenemos cuidado, podemos permitir que las distracciones del mundo vengan a tomar el control de nuestra vida, ser el fundamento en vez del Evangelio. Esta mañana la palabra nos recuerda, si queremos ser un pueblo preparado, no podemos dejar que el Evangelio deje de ser el fundamento de nuestra vida. El fundamento de nuestra vida. Si nosotros nos dejamos llevar o distraer por nuestra carrera, las finanzas, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestros hobbies, todas esas cosas, eso viene a derrumbar, a desmoronar el fundamento de nuestra vida. Y para poder nosotros estar listos, tenemos que aferrarnos al Evangelio, mantenerlo como el fundamento de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Todo es para el Señor y por el Señor y para honra y gloria del Señor. No le permite que nadie ni nada venga a ser más importante en su vida que el Evangelio. Construya su vida sobre el Evangelio. Aférrese al Evangelio. Después que Pablo nos dice las buenas nuevas de lo que Jesús puede hacer por nosotros, porque es lo más importante que debemos conocer y conservar en nuestras vidas, Él explica a nosotros cómo nos podemos conocer que esto es más que simplemente una falsedad inventada. ¿Cómo podemos saber nosotros que realmente son noticias verdaderas y precisas? El decir que alguien vivió y murió es una cosa, pero el decir que alguien vivió, murió y resucitó es totalmente una cosa diferente. Que Jesús se levantó entre los muertos es una afirmación extraordinaria, mis hermanos. El decir que Jesús se levantó entre los muertos, que un hombre que vivió en este mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo como humano y no solamente vivió y murió, pero se levantó, resucitó entre los muertos para vivir eternamente, es una afirmación extraordinaria. Nadie más lo ha hecho. Es verdad que gente ha vuelto a la vida, es verdad, gente ha vuelto a la vida, pero nadie ha resucitado, solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó entre los muertos para vida eterna, para vivir para siempre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que esto ocurrió si no estuvimos allí? Pablo dice en el versículo 3, porque primeramente, una vez más, lo más importante, está diciendo Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. De todas las cosas que Pablo recibió, de toda enseñanza, revelación de acerca del reino de Dios, de toda la verdad que le pasó a los demás, a otras personas, Pablo, esto es lo más importante, esto es lo más importante, esto es lo más importante. Y si tomamos toda la verdad de la Biblia y las ordenamos por importancia, esta verdad acerca de la muerte,
sepultura y resurrección de Jesucristo es lo más importante, lo más fundamental, lo más básico. Y es a este punto donde Pablo nos va a dar un resumen del Evangelio. Menciona 4 cosas: la muerte, sepultura, resurrección y las apariciones de Jesús. Vamos a hablar esta mañana de estas cosas. Primeramente, la muerte de Jesús. Dice el apóstol acerca de Jesús, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué es importante eso? Porque hay personas que no creen que Jesucristo realmente murió. Pero las pruebas y los hechos son contundentes. La muerte de Jesús fue una muerte pública. Ocurrió durante la Pascua en Jerusalén, donde había multitudes de personas. Mucha gente lo vio. No fue algo oscuro, fue una muerte pública. La muerte de Jesús, bien documentada por historiadores, cristianos y no cristianos, hablan de la muerte de Jesús. Un escuadrón de soldados romanos se encargó de asegurarse de la muerte de Jesús. Para asegurarse de la muerte de Jesús, uno de los soldados, la palabra, que le clavó una lanza al costado para asegurarse que Jesús estaba muerto. Y Pilato obligó al soldado romano que mató a Jesús a certificar su muerte antes de bajar el cuerpo de la cruz, de la cruz. Pero mire también qué interesante, que antes que Jesús naciera, el Antiguo Testamento profetizó que venía a morir por nuestros pecados, por los míos y los suyos. Y porque Dios es un Dios santo, Él no puede ignorar el pecado, pero porque Dios es un Dios amoroso, dice la palabra que Él envió a su Hijo a morir por los pecados para que usted y yo podamos tener vida eterna. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su muerte, Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Y mientras estaba en la cruz, Jesús por un momento fue separado de Dios para que usted y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. Entonces Jesús realmente murió y murió por nuestros pecados. La segunda cosa, la sepultura de Jesús. Dice el versículo 4, escribe el apóstol, y que fue sepultado. ¿Por qué menciona esto Pablo? ¿Por qué toma el momento para escribir en detalladamente que Él murió, pero también que fue sepultado? Y Él lo pone ahí, lo escribe ahí, porque hay algunas personas que creen que Jesús realmente no murió, por eso no fue sepultado. Pero una vez más, hay evidencia abrumadora, bíblicamente, históricamente, que Jesús murió y fue sepultado. Esa es la historia, que después de que Jesús murió, su cuerpo fue tomado de la cruz, fue preparado para sepultarlo. Lo envolvieron en su cuerpo en lienzos, en trapos, y más de 100 libras de especias aromáticas fueron puestas en su cuerpo. Jesús fue puesto en una tumba, porque no tenía su propia tumba. Un discípulo tranquilo llamado José de Arimatea le dio su tumba personal a Jesús. Este hombre rico tenía una tumba grande, una tumba fácil de encontrar, una tumba oscura, todos sabían dónde estaba la tumba de José de Arimatea, de un hombre rico. Y luego se tomaron precauciones muy extraordinarias por los líderes religiosos, políticos, para asegurar que el cuerpo de Jesús no fuera movido o se lo robaran de la tumba. Dice la palabra, dice la historia, que se pusieron guardias romanos alrededor de la tumba, y una gran piedra de casi 2 toneladas fue puesta delante de la entrada de la tumba, y el sello del gobernante del gobierno romano fue puesto en la tumba para asegurarse que nadie alterara la tumba. Si alguien rompía ese sello, la ira de Roma vendría sobre aquella persona. La pena por romper aquel sello era la muerte. Entonces, mis hermanos, primeramente reconozcamos, Jesús murió una muerte verdadera. Jesús fue sepultado en una tumba real, y esto nos prepara ahora, prepara el escenario para el más grande evento de toda la historia, que se convierte en la noticia mayor de toda la historia, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en el versículo 4 que Jesús resucitó el tercer día conforme a las Escrituras.
Y una vez más, la Biblia nos da grandes detalles acerca de aquella mañana de resurrección. Un ángel se apareció en la tumba. El ángel quitó la piedra. Y la apariencia del ángel era tan brillante, dice que era tan brillante, que aquellos guardias endurecidos, aquellos guardias romanos endurecidos, temblaron, tenían miedo y quedaron como muertos. Se cayeron en el piso, alrededor. Y después de que el ángel quitó la piedra, reveló que estaba vacía. El guardia, uno de los guardias, corrió a avisarle al sumo sacerdote lo que había sucedido. Y los líderes religiosos acordaron e inventaron una historia que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús mientras los guardias dormían. Qué mala excusa. Qué triste, qué vergüenza, para decir la verdad. Porque eso significaría pena de muerte para aquellos soldados. ¿Cómo podrían saber que el cuerpo había sido robado si se quedaron dormidos? Entonces, lo importante de esto, mis hermanos, es que en ese momento, el momento de la resurrección de Jesucristo, todo lo que Jesús dijo se confirmó. Él es el Mesías. Amén, aleluya. Él es el Salvador. Sí, amén. Él es el Señor y Él es Dios. Y por eso usted y yo podemos tener ahora vida eterna. Nuestros pecados del pasado, del presente y futuro son perdonados. Podemos ser justificados, santificados, glorificados. Podemos estar ahora esperando que Él regrese por nosotros. Podemos confiar que la palabra de Dios, que la palabra verdadera de Dios es abundante y nos da vida eterna. En ese momento que Jesús resucitó, el diablo fue derrotado, la muerte fue derrotada, la muerte perdió su poder. Aleluya. Y esto nos da a nosotros ahora luz en la oscuridad. Nos da un ancla para sostenernos durante la tormenta. Nos da un fundamento sobre el cual podemos construir ahora nuestra vida. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Pero luego, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede después? Pablo nos habla, nos dice los Corintios, habla a nosotros sobre las apariciones de Jesús, versículos 5 al 8. Después de la resurrección dice que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y se les escribe en el apóstol durante ese tiempo, y a otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, a todos como abortivo, me apareció a mí. Después de la resurrección, Jesús probaría y daría evidencia al permitir que cientos de personas lo vieran vivo. Lo vieron vivo. Estas personas, incluyendo sus amigos, los 12, personas extrañas, los 500, su familia, Jacobo, y aún un enemigo, Pablo, era enemigo del Señor. Se apareció Jesús a estas personas, sus amigos, a los extraños, a su familia y a un enemigo. Es el Evangelio lo más importante, el fundamento para nosotros estar preparados hasta el regreso de Jesucristo. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15 que el evangelio que él predicó no solamente es un mensaje para creer una sola vez y luego olvidar. Es importante, mis hermanos. El evangelio es el fundamento sobre el cual debemos apoyarnos hasta que Cristo regrese por su iglesia por nosotros. El evangelio, la palabra del Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra. Y ese es el desafío para nosotros hoy, mis hermanos. Aferrarnos firmemente al evangelio y no permitir que el mundo nos afloje, que nos distraiga, que nos olvidemos de nuestro fundamento. Pablo declara claramente que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado el tercer día,
fue visto por muchos testigos y esos testigos dan prueba de la resurrección, que no es un mito, es una gran verdad con nuestro Señor. Jesucristo está vivo y regresa muy pronto por nosotros. Esa misma persona, ese mismo Cristo resucitado regresa de nuevo, no para llevar pecado, no, para traer salvación a aquellos que le están esperando. Hebreos 9:28, y con esto termino. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero luego dice así: y aparecerá por segunda vez en relación al pecado para salvar a los que le esperan. Y mi pregunta para usted esta mañana es si usted está viviendo como alguien que le está esperando. ¿Está usted viviendo esta mañana como alguien que le está esperando? Si usted realmente cree que Jesús se levantó entre los muertos, entonces también crea que Él un día muy pronto va a abrir el cielo y va a regresar en gloria para llevarnos juntamente con Él, para estar con Él. Ese evangelio que nos salvó hace tiempo atrás es el evangelio también que debe estar, es el de mantener nosotros en nuestra vida hasta que Él regrese por nosotros. Gracias. El testimonio de Pablo y el testimonio de todos aquellos que vieron al Cristo resucitado ahora se convierte en nuestro testimonio. ¿Para qué? Para que vivamos con valentía, para que amemos con sacrificio, para que sirvamos fielmente hasta que suene la trompeta, mis hermanos. Mis hermanos, la resurrección no es el fin de la historia. La resurrección es el comienzo de la cuenta regresiva al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquel día, el regreso de Jesucristo se acerca más cada día. Cristo viene pronto por su iglesia. No nos limitemos a recordar solamente el Evangelio, permanezcamos en Él, firmes en Él, proclamando hasta el día que Él venga por nosotros y le veamos cara a cara. Él se levantó, Él resucitó y Él regresa un día muy pronto por nosotros. Que nos encuentre hallados firmes, firmes y fieles cuando Él regrese. Cristo viene pronto. Incline su rostro. Gracias, Señor, te damos por tu palabra esta mañana. Lo más fundamental, el fundamento de nuestra fe es el Evangelio. Las buenas nuevas de que Cristo vino a este mundo, vivió, murió, fue sepultado, resucitó el tercer día. Toda nuestra fe gira en torno a eso, esa gran verdad. Esa gran verdad que nos salvó cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo hace tiempo atrás, que nos está salvando ahorita a través de la santificación, y que un día tenemos la esperanza nos salvará por completo, la glorificación. Señor, nuestro anhelo es una iglesia preparada. En estos últimos días, que nos ha tocado vivir, Señor, días difíciles, lo más importante en nuestra vida tiene que ser nuestra salvación. Lo más importante tiene que ser nuestra relación contigo. Vivimos en un mundo de tantas distracciones. Somos jalados para todos lados diariamente, Señor. Pero yo te pido para esta iglesia, para cada uno de mis hermanos, que no permitas que seamos movidos de nuestro fundamento, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivió, murió, fue sepultado y resucitó y regresa por nosotros. En un mundo, Señor, de tanta información, de tanta distracción, que nuestra mente, nuestro enfoque siempre esté en nuestro fundamento, que es el Evangelio.
Que así como el apóstol Pablo le escribe a los corintios, les recuerdo lo que ya saben, lo que han escuchado, lo que han recibido, lo que yo recibí por revelación divina, que también nosotros, Señor, seamos una iglesia preparada, que retengamos y permanezcamos en lo que hemos recibido por la revelación divina de la palabra de Dios, la palabra genuina. La palabra de Dios en esta mañana habla en nuestra vida, en nuestro corazón, recordándonos de la importancia de permanecer fieles en el Evangelio, no olvidarnos de lo más importante, no olvidarnos de nuestra salvación. Señor, en estos días que estamos, Señor, viviendo, esperando tu regreso, el regreso de Jesucristo, habla en nuestra vida, Señor, corrígenos. Si hubiese algo que no te agrada en nuestra vida, Señor, enséñalo, quítalo, Padre Celestial. Haz lo que tengas que hacer, pero haz de nosotros una iglesia preparada, una iglesia lista, una iglesia sin mancha, sin arruga. Y en esta mañana que esta palabra, Señor, no solamente quede en nuestra mente, pero que llegue al corazón para obedecerlo, transformarnos, Señor. Ser las personas, ser la iglesia que tú quieres que seamos. Cristianos genuinos. Una iglesia genuina, una iglesia preparada. Que no olvidemos nuestro fundamento, el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar por nuestro pecado. Gracias, Señor, porque Él tenemos evidencia que no solamente murió, fue sepultado, pero también tenemos evidencia del evento más grande de la historia de la humanidad. Jesucristo resucitó el tercer día entre los muertos y ahora tenemos otra vida eterna y esperanza que un día Él regresa por nosotros. Que no olvidamos, Señor. Que no perdamos de mente la gran verdad que Cristo regresa. Y es importante permanecer en la palabra. En la palabra. He entregado la palabra, Señor, a tu pueblo. He compartido la palabra con todo mi corazón a tu pueblo, Señor. Ahora, Espíritu Santo, yo te ruego que tú obres en cada vida, cada alma, cada corazón. Tú conoces la condición espiritual. Tú conoces, Señor, cada corazón. Ser tú tratando personalmente, Espíritu Santo, con cada alma, cada vida, cada corazón. De modo que todos estamos preparados para tu venida. Una iglesia preparada. Te damos gloria. Te damos honra. Te damos honor. Gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres. Te amamos, Señor. Te invito a adorar al Señor. Póngase.